Bueno, tenemos con nosotros a un experimentado dirigente político porque son de esos que se hicieron cultivando relaciones en los ambientes populares. Se trata de Elías Cerulle, quien del PLD ha pasado a formar parte de la iniciativa política de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Elías. Buenos días, Buenos buenos días, días. Pedro. Buenos días, Moza. Buenos días, Orión. Gracias por invitarme. Elías, las razones esenciales en términos políticos del paso de la salida del PLD hacia la Fuerza del Pueblo con tu equipo de trabajo, ¿cuáles fueron? Porque básicamente, Orión, el PLD perdió su esencia, perdió la sustancia, por lo menos lo que a mí me atraía, porque yo no soy una gente para andar diciendo que ellos son buenos, estos son malos. Yo lo que creo es que en democracia, cuando tú vas a participar en algo voluntariamente, cuando tú no vas porque necesitas un trabajo o porque le agradeces a alguien algo que te compromete a hacer algo diferente a tu voluntad, entonces uno está donde la voluntad de uno lo atrae. Y lo que el PLD terminó siendo y se fue desnaturalizando, en mi opinión, no era algo que a mí me interesaba estar. No quiere decir que no tenga grandes amigos dentro de las filas del PLD, los tengo, pero no tenía ningún interés en continuar. Cuando salí del PLD, ya había escuchado del presidente Fernández algunas ideas sobre la visión que él quiere construir. Y además, si tú lo ves de una manera simple, ¿cuántas veces un dominicano tiene la oportunidad de empezar en un partido político que es grande de nacimiento, con ideas renovadas, que realmente tú puedas transformar el partido? Los partidos viejos no se pueden transformar. Lo que hacen es maquillar y dejar todo el vicio interno, como lo dejó el viejo partido. Nosotros en La Fuerza estamos construyendo un partido realmente actualizado, moderno, conectado en las diferentes plataformas, desde la análoga hasta la virtual, con la población para crear un país como el que estamos presentando poco a poco a la República Dominicana. Esa oportunidad no existía desde hace años, porque el PRM no es lo mismo lo que pasó en el PRM cuando transformó lo que era el PRD que lo que ha pasado con la fuerza. Primero, porque el PRM no tenía ninguna experiencia de Estado, en el candidato me refiero, en el caso del presidente Fernández, sabemos que es un estadista a todo el nivel. Y segundo, porque el PRM no presentó una filosofía al país, sino que simplemente se reagruparon bajo una consigna nueva. No es el caso de la fuerza, que el presidente Fernández, desde que estaba en el viejo partido, pues venía hablándole al país de una visión del país de largo plazo, y lo que estamos haciendo ahora es creándola desde la fuerza del pueblo. Y eso a mí me atrae la creatividad, me atrae el trabajo, me atrae el liderazgo, me atrae la participación. No me atrae simplemente, no tengo que estar ahí porque tengo que estar. Yo no soy ese tipo de gente. Elías, pero dime algo. Bueno, hay que hacer notar que la Fuerza del Pueblo viene de un desprendimiento, de una división del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí estaban todos. Y que la cabeza visible de toda esa estructura que ha creado el presidente Leonel Fernández son bueno, personas que se formaron, que crecieron y que fortalecieron su nivel, su óptica política en el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, no es gente nueva, no es gente que se incorporó. Las hay. Hay quienes se han incorporado, que han llamado, que se han sentido atraídos por el liderazgo del presidente y su plataforma, muy bien. Pero la mayoría son gente que vienen del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, yo lo que digo es, ¿cuál es la diferencia? Si la gente del pueblo quisiera decir, pero ¿cuál es la diferencia entre el Partido de la Liberación Dominicana, de donde salieron hace meses, y lo que están ahí? ¿Qué es lo que diferencia en forma sustancial, ideológica quizás, entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de la Fuerza del Pueblo? Te voy a hablar de un par, no me voy a meter en todas, pero te voy a decir la primera. La primera es Leonel. Esa es la gran diferencia. El pensamiento democrático y transformador de la República que Leonel experimentó en su gobierno, del cual gente del viejo partido quiere cosechar esos triunfos. Pero esos triunfos sin Leonel no existen. En el sentido democrático de desarrollo del país, sin Leonel no existe. Acuérdate que Leonel es el que en el 96 gana, en el 2000
casi lo quieren obligar a transformar la Constitución porque sus números estaban altísimos y él firmemente decide no hacerlo. Entonces hay un valor íntegro en la personalidad del líder Leonel, de su propio sentido democrático. Lo segundo es la propia forma del partido. Un partido que es transparente, un partido que tú manejas tus organismos en un sistema de red que nadie te los manipula, te da un sentido de oportunidad democrática que yo no lo vi en el viejo partido, que era todo lo contrario. Inclusive había gente que llegaron a tener nombres de Chucky y cosas como esas por la capacidad de hacer maldad en la forma de organización para evitar que los liderazgos crezcan. La segunda diferencia principal es la capacidad de crecimiento que tiene un partido como este. Y aunque ahorita tú decías que eran los mismos, no, mira, de lo que es la fuerza del pueblo, digamos que la parte superior, la parte, no ni siquiera superior porque se puede entender jerárquicamente, sino una parte mínima que ha venido del viejo partido es el nivel dirigencial. Pero el sábado, en una reunión de la dirección política, externábamos la importancia del desarrollo del programa de filosofía y de educación y de formación política de la fuerza, porque la mayoría de la gente que está ingresando hoy día son gente que hace años quería participar en política, que no había encontrado espacios, que confía en el liderazgo de Leonel, que confía en el sentido democrático, pero no tiene formación política porque los partidos hace más de 10 años que dejaron de la dirección política el sábado, que lo aprobado en el Congreso recién finalizado se iba a convertir en un reglamento y en formatos para empezar a educar una inmensa militancia que está entrando con liderazgos comunitarios, liderazgos gremiales, liderazgos en sus áreas profesionales, pero que de política no tienen mucho conocimiento, pero que sí confían en que el país, cuando se ha retomado hacia el progreso con el presidente Fernández, necesita que se involucre toda la población y están participando, pero quieren aprender de electoral, de liderazgo político, del pensamiento, y todo eso lo estamos empezando a organizar para empezarlo a hacer ahora. O sea, te cito ahí un par de cosas. Entonces, que de la visión que tú nos estás expresando, se extrae la conclusión de que más que por su definición programática, ideológica, las personas se están acercando a la fuerza atraída por el líder principal de esa organización y por la manera abierta como se está mostrando. Sin embargo, como han acontecido eventos recientes referidos a fuerzas políticas y a líderes políticos tradicionales, yo te decía que por un lado Evo obtuvo un triunfo en Bolivia, pero fue porque se dio su liderazgo y lo repartió entre sus conmilitones. Correa no pudo hacer eso y el correísmo como tal se le señala ya como derrotado en Ecuador. Y entonces uno se pregunta, porque hay otros ejemplos más, ¿cuál es el pensamiento político, ideológico que guía hoy a la fuerza? Mira, si fuéramos a ver el pasado reciente en el viejo partido, en el año 96 el presidente Fernández gana, en el 2000 decide, teniendo la capacidad política y la fuerza política de transformar la Constitución, no hacerlo, y apoya a un candidato del PLD que no gana. En el 2004 vuelve, la Constitución le permite un relevo presidencial y gana un candidato del mismo partido. Vamos a ver las opciones de la otra parte. Ese candidato de la otra parte, que fue presidente, en el 2000 no ganó. En el 2012 ganó con el apoyo del presidente Fernández y en el 16. En el 20 no pudo hacer la transición desde el gobierno a otro candidato. ¿Qué esperanza tienes tú de que pueda pasar eso fuera del gobierno después de todas las realidades nuevas conocidas? En el caso del presidente Fernández, él es el líder de la fuerza. Pero hoy día nosotros lo que estamos apostando es a su liderazgo y a su capacidad de unificar criterios para producir acciones democráticas que no todas son moneditas de oro, no todas le gustan a todo el mundo, pero los resultados de la acción democrática de Leonel siempre han permitido que otros crezcan. Y te voy a poner un ejemplo de mi tamaño. Yo coordinaba el equipo de Danilo en el Congreso cuando el presidente Fernández era presidente. Y yo fui vocero 3 veces siendo él presidente. Leonel nunca me objetó a mí porque yo era de Danilo.
Cuando tú tienes ese tipo de experiencias, entonces tú dices, estoy participando en la mentalidad de una persona que tiene una capacidad de entender que la democracia no quiere decir que todo el mundo tiene que estar contigo. Democracia es la suma de los factores diferentes. Y entonces eso es lo que anima hoy día a la militancia a participar de las posibilidades que tiene la fuerza de crecer un liderazgo, de surgir nuevo, porque ¿qué hay nuevo en el viejo? No hay nada nuevo en el viejo. Hay gente que dice, bueno, pero allá está Leonel, pero allá está lo mismo de antes. Los mismos alitas cortas que aspiraron en la campaña pasada están aspirando ahora ya. Ya empezaron una campaña, no se acaban ni siquiera de reorganizar. No han reorganizado sus organismos y ya tienen 5 o 6 alitas cortas aspirando a la presidencia de la República. Elías, entre esa lista corta que tú mencionas, Elías, está Margarita. Todos ellos fueron candidatos en el proceso anterior. Unos se dieron por A, otros por B, pero todos terminaron sumándose para un candidato y no alcanzamos el triunfo. No sea tan duro con tus compañeros. Mira, Elías, ese nombre no lo puse yo, ese nombre se lo puso el presidente, no yo, imposible. Yo respeto mucho a mi compañero. Mira, Elías, una de las tareas, yo pienso, de las metas que tiene la Fuerza del Pueblo inmediata es procurar establecerse efectivamente como una organización política opositora, porque hay sectores, todavía muchos sectores, que no alcanzan a ver la posibilidad de, una Fuerza del Pueblo en la oposición cuando fue una fundamental aliada del partido en el gobierno. O sea, el presidente Leonel Fernández, todo ese liderazgo fuerte del presidente Leonel Fernández prácticamente se volcó a favor del Partido Revolucionario Moderno, que era la opción para el desplazamiento que el presidente Leonel se hizo meta de sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo va eso? ¿Cómo tú ves eso? Porque yo lo veo muy difícil. ¿Cómo ustedes van a procurar establecerse como fuerza enteramente opositora? Mira, lo primero es que si cogemos el contexto, y a mí me gustaría quizás en una próxima cuando uno dice el presidente, la gente de la fuerza participó en el propósito de que gobernara el PRM, uno se está yendo a la conclusión y no al proceso. Lo que pasó en el proceso realmente es que la población se unificó en un criterio de sacar el gobierno pasado, o de sacarnos, porque yo era parte del gobierno, de sacarnos del poder. Y lo iba a hacer de una manera mayoritaria alrededor del presidente Fernández. Cuando viene la pandemia, que dejó de ser una campaña política de ideales, se convirtió en una campaña política de dar cosas, el gobierno volcó el gobierno alrededor de su candidato. Y fíjate que si tú buscas los discursos de esa campaña, no lo vas a encontrar. Fue una campaña de sustituir a raíz de la pandemia una clara necesidad. ¿Cuál es la parte hábil del presidente Fernández? Inclusive, yo no participé, pero tengo la información de que Peñaguaba tuvo un rol principal, fue crear una alianza a nivel congresual y en algunos municipios para que los candidatos de la fuerza, que tenían mayor fuerza que los del PRM en esas provincias, pues con una alianza pudieran ocupar sillas congresuales, principalmente en el caso de los senadores. Esa fue una alianza. Lo que pasó en el nivel presidencial es que cuando se convierte la campaña en dar, el gobierno está dando tanto que la población, sin que nadie se lo dijera, se unificó en, ok, Leonel no va a ganar, hay que sacar al PLD del gobierno, nos fuimos con el PRM. Pero eso es un movimiento que tú lo estás viendo hoy en los medios de comunicación, en las redes sociales, que ya está sintiéndose resentido con el gobierno porque no se mudaron a votar por el PRM porque eran PRMistas. Se mudaron porque entraron en el proceso electoral con el criterio de vamos a sacar al gobierno del PLD del gobierno. Algunos lo iban a hacer a través de Leonel, otros lo iban a hacer a través de Abinader. Al ver que en la campaña de tanta dádiva y al alargarse la campaña con el cambio de fechas, el presidente Fernández perdió posibilidades de victoria y entonces esta gente, para asegurarse, se mudó hacia el presidente Abinader. Inclusive, yo te puedo decir que en mi análisis, que no tiene que ser correcto, el mismo gobierno ayudó a que Abinader se fuera en la primera vuelta,
para evitar una segunda vuelta con una alianza más fuerte que pudiera surgir entre la fuerza y el PRM, para que no hubiera una segunda vuelta. Esa es la realidad. Ahora, si lo vemos en el final, Leonel ayudó a que no continuara el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Está hoy mayoritariamente con el presidente Fernández. En la zona donde normalmente yo ejerzo política, la base del PLD en un 80%, 85%, ya se mudó a la fuerza, algunos de manera formal, otros de manera emocional, pero lo vimos en la participación electoral del 14 de febrero, donde de 5,000 y pico, casi 6,000 presidentes de comité base votaron 1,028. Y entonces ahí tú te das cuenta que no están. Ahora que yo estoy trabajando con la fuerza, tengo una agenda diaria completa, recibiendo compañeros que están dando el paso, organizándose, otros que están en el gobierno y no quieren hacerlo públicamente, y entonces lo hacen de una manera discreta, pero es masivo la mudanza de la dirección media y de la base del viejo partido hacia la fuerza. Entonces, ¿cuál es nuestro rol opositor? Y lo he dicho desde que empecé a trabajar con la fuerza. El rol de la fuerza es ayudar al gobierno, mira esto, oponiéndose con ideas, pero no llevándolo a una crisis social, porque la realidad hoy día es tan dura para el gobierno que solito se va a bajar del gobierno, solito. Lo que tenemos nosotros que hacer es evitar una crisis social que no te conviene a ti, Moza, no nos conviene a nosotros, no le conviene a nadie en el país, porque con una pandemia como está, una revuelta como la que han tenido algunos países no nos conviene. Entonces, la forma que estamos haciendo oposición, como lo que pasó ahora con el tema de la reforma policial, es diciéndole, eso es incorrecto, lo correcto es esto. Muy bien, muy bien. Elías, te tendremos en otra ocasión con más tiempo y sí, claro, buena participación. Gracias. Es muy corto para ustedes tres. Yo lo quiero demasiado para hablar tan chido. No. Usted ya ve parada. Gracias a ustedes, mis amigos. Nos vemos mañana en otro programa diario de 4. Hasta mañana, señores.